¿Qué tal, hermanos? Sean bienvenidos a un podcast más, avanzando aquí en los devocionales decembrinas. Hoy, diciembre 12, tenemos un tema muy precioso. Está titulado como La gloria del Verbo encarnado. La gloria del Verbo encarnado. Hermanos, mi nombre es Juan Carlos Pérez y este es el devocional número 12. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Siempre han existido sectas que se han opuesto al misterio implicado en estas dos frases. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Tales dicen que, bajo su concepto humanista, ambas cosas no pueden coexistir. O era Dios o estaba con Dios. Y si estaba con Dios, entonces no era Dios. Y si era Dios, entonces no estaba con Dios. Por tanto, con el fin de escapar a este problema que traen estas dos frases, algunas veces optan por cambiar la traducción. Pero lo que este versículo enseña es que Jesucristo, antes de ser encarnado, era con Dios, y el Padre también era Dios. Debemos recordar que hay pluralidad de personas en la singularidad de Dios. Eso es parte de lo que conocemos como la Trinidad. Es por eso que nosotros adoramos a Jesús sin temor. Sabemos que es Dios dentro de la pluralidad de Dios. Y decimos junto a Tomás en el Evangelio de Juan capítulo 20, versículo 8, Señor mío y Dios mío. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Por qué Jesús es llamado Verbo? ¿Alguna vez usted se ha preguntado, mi querido amigo y querido hermano? Una forma de contestar esta pregunta es reflexionar sobre cómo pudo haber sido llamado o por qué sería inapropiado llamarlo de otra manera. Por ejemplo, pudo haber sido llamado el hecho. En el principio era el hecho. Una de las diferencias entre un hecho y un verbo es que un hecho es más ambiguo. Si pensamos que nuestras palabras algunas veces son subjetivas e imprecisas, nuestros hechos son aún más subjetivos e imprecisos. Es por eso que con frecuencia necesitamos explicar nuestros hechos con palabras. Las palabras capturan el significado de todo lo que hacemos con mayor claridad que los mismos hechos. Dios ha hecho muchas obras poderosas a través de la historia, pero le da cierta prioridad a la palabra. Creo que al menos una de las razones de esto es que Dios valora en alto la claridad de la comunicación. Otro ejemplo de cómo llamar al Señor Jesús podría haber sido el pensamiento. En el principio era el pensamiento. Pero una de las diferencias entre un pensamiento y una palabra es que generalmente es concebida como la llave de conexión entre el pensamiento y el recipiente. Me parece más bien que Juan quería que concibiéramos al Hijo de Dios como el que se comunica con su Padre y como el que apareció en la historia como la comunicación de Dios hacia nosotros. De tal manera que podamos entender que Jesucristo se comunica con Dios y Jesucristo es nuestro intercesor para comunicarnos con el Padre. Un tercer ejemplo, hipotético por supuesto, sería si Juan lo hubiera llamado el sentimiento. En el principio era el sentimiento. Yo diría que los sentimientos no contienen la claridad de intención y significado. Los sentimientos son como los hechos, son ambiguos y necesitan ser explicados a través de verbos, a través de palabras. En conclusión, mis queridos amigos y hermanos, me parece que al llamar Jesús el Verbo, Juan enfatiza que la misma existencia del Hijo de Dios tiene fines comunicativos. Primero, Jesús existe y siempre ha existido, con el fin de comunicarse con el Padre.
Y en segundo, pero de infinita importancia para nosotros, es que el Hijo de Dios se convirtió en nuestra comunicación divina. Podríamos decir que llamar a Jesús el Verbo implica que Él es Dios mismo expresándose hacia nosotros. Es por eso que Juan no llamó de alguna otra manera que pudo haber llamado a nuestro Señor Jesús, sino que Él lo llamó Verbo, el famoso Logos en griego. Y es interesante, hermanos, que las sectas, tal como lo menciona John Piper, utilizan estos versículos para negar que Jesús es Dios. Y es muy triste saber que muchas personas caen queriendo razonar todo, así como dice John Piper, humanistamente querer comprender las cosas sin tener un concepto claro de lo que es la Trinidad. Y que precisamente Dios, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo habitaban, coexistían perfectamente y se comunicaban, por supuesto. Nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra para comunicarnos del Padre, y de tal manera se puede revelar de una manera más gloriosa y más preciosa, ya que en conceptos claros nosotros podemos entender que Dios existe, que el Padre existe, que el Señor Jesús existe, y asimismo el Espíritu Santo existe. No van a faltar detractores a todo esto que muchas veces hablemos, pero la revelación o el convencimiento no es por parte de nosotros, hermanos. El convencimiento de la persona es a través del Espíritu Santo. Así que compartamos la palabra con claridad, ya que es muy clara, y dejemos que el Espíritu Santo convenza a las personas. Hermanos, mi nombre es Juan Carlos Pérez. Este ha sido el devocional número 12 y espero que nos puedan acompañar el día de mañana con un devocional más. Que Dios los bendiga y hasta mañana.